Hola a todos, soy Ignacio de la Fuente, director técnico y de innovación y desarrollo de Criso, y bueno, pues os voy a contar un poquito lo que es la gama de desencofrantes que tenemos. Somos una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de productos químicos para el sector de la construcción, no solo hormigón, sino también cemento, aplicaciones industriales que consideramos pues, fabricación de placa de yeso, molienda de cal, etc. Implantada en España, este año cumplimos 30 años. Somos una filial de la compañía francesa Criso, que lleva más de 70 años dedicándose a la fabricación. El foco en innovación es evidente, no solo en el número de productos lanzados al año, nuestra facturación realizada con productos de menos de 5 años, el número de patentes y luego pues, un poco todo el porcentaje de la plantilla dedicada a labores de I+D, pues hace que nuestra evolución en productos novedosos, tecnológicos, pues sea constante. Nuestro abanico de soluciones pues cubren prácticamente todas las aplicaciones del sector de la construcción, ¿vale? Desde la fase inicial de cemento hasta la finalización de la obra. Estamos, los ejes principales del desarrollo más actual de Criso pues pasan por aportar tecnologías al mercado con un foco fundamental en la sostenibilidad. Soluciones, por ejemplo, en el mundo del cemento, en el campo del cemento, que nos ayuden a reducir la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, soluciones de eficiencia energética, sobre todo, y aquí ya hablamos en Andece del Crisoflexo como elemento de aislamiento de los muros de fachada para reducir la transmitancia térmica, etcétera, y más soluciones que tenemos. Todo siguiendo un marco de pues, gestión medioambiental y gestión de los residuos. Los productos desencofrantes son aquellos, lógicamente, que nos sirven para poder desmoldear las piezas de hormigón. Algo que puede parecer muy trivial y muy sencillo, pues hace plantearnos que el desencofrante es quizá el único elemento químico indispensable en cualquier industria del prefabricado, ¿vale? O del hormigón preparado. ¿Podemos fabricar hormigón sin aditivo? Pues es posible. Nos costará más cemento, nos costará más agua, nos costará... ¿vale? Pero bueno, es posible. Pero no se nos debe olvidar que cualquier hormigón en un molde o de desmolde inmediato, cualquier hormigón fabricado, si no somos capaces de despegarlo del molde, pues arruinaremos no solo el elemento de hormigón, sino los moldes que lo contienen. No solo eso, la maquinaria que empleamos para la fabricación de hormigón, pues también necesita esos antiadherentes en forma de desencofrantes para su correcta protección. Al final, cuando hacemos un análisis de dónde está presente el desencofrante en una industria como el prefabricado, pues es prácticamente en todo el proceso productivo, desde los equipos mezcladores, equipos repartidores, los moldes, obviamente, y quizá pueda ser una de las gamas, uno de los productos que se le presta menos atención, ¿no? A cuál es su impacto en el proceso productivo. No solo a nivel de su prestación, su funcionamiento, sino el impacto que tiene con el usuario. Es quizá el único producto químico que se emplea en la industria del prefabricado en el que el operario y el usuario entra en contacto directo con él. El resto de aditivos químicos, superplastificantes, acelerantes, retardadores, etcétera, etcétera, van incluidos en la masa del hormigón y el usuario no entra en contacto con ellos. De ahí que pues, sus características a nivel de peligrosidad, de pictogramas, etcétera, etcétera, pues sea un punto primordial a la hora de diseñar eso. Al final es una mezcla de varios compuestos, ¿vale? Venimos del empleo tradicional, décadas, en lo que se empleaba como desencofrante casi universal, pues el gasoil como elemento oleoso que genera una película con los inconvenientes que tiene. En el sector de los aditivos químicos, pues se trabajó y Criso, su origen fue el de fabricación de desencofrantes, en el desarrollo y diseño de productos, lógicamente, cada vez más técnicos que nos aporten una serie de propiedades y para eso hay que trabajar en su formulación. Básicamente, a grosso modo, pues los desencofrantes están formados por un aceite, una parte oleosa, ¿no? Que es la que va a formar la barrera para evitar la adherencia del hormigón al molde, un disolvente, ¿vale? Para favorecer su pulverización y su aplicación,
y una serie de aditivos. O podéis ver cómo se distribuye básicamente lo que es un desencofrante. En función de cada uno de esos componentes o su naturaleza, pues tendremos un tipo de desencofrante u otro. Pero bueno, intentaremos ver cómo se estructuran las gamas. Lógicamente el aceite como componente principal, pues es la barrera física, es el que nos va a permitir que el hormigón, lógicamente en su fase de endurecimiento, no se adhiera al molde, no se introduzca en el acero y no se enganche o se agarre al molde. Nos va a permitir también otorgar al hormigón de cierta protección frente a esos agresivos o agentes externos que le pueden influir, como la temperatura. Cuando calefactamos un molde, el acero del molde puede subir a los 80-90 grados, pues ese aceite permite que el hormigón en ese punto no se deteriore. El disolvente va a ser siempre pues, una parte también esencial de los desencofrantes. Nos ayudará pues, a variar su viscosidad. Por ejemplo, un desencofrante en una aplicación de desmoldeo diferido, como es una viga, como es un panel de cerramiento, pues tendrá unos requerimientos de aceite diferentes al desmoldeo de un bloque de cerramiento, por ejemplo, o un bordillo, ¿no? Que se desmoldean en el momento. Pues la necesidad de que un producto tenga más o menos disolvente por su viscosidad, pues hará necesario ese cambio en la formulación. Una parte muy pequeña pero muy importante de la formulación de los desencofrantes pues está dedicada a los aditivos, ¿vale? Son agentes que modifican las prestaciones de los aceites y de los disolventes. ¿Cómo podemos utilizar esos aditivos? Pues para que un aceite, imaginaos un aceite de oliva que tenemos en nuestras cocinas, pues sea pulverizable y que haga finas gotas y que se distribuya muy bien en el molde. Si no ayudamos a ese aceite con una serie de productos tensoactivos, unos aditivos para mejorar esas condiciones de pulverización, pues sería muy difícil aplicarlos. Podemos trabajar con aditivos anticorrosivos, ¿no? Para evitar la corrosión de los moldes, que también es una preocupación cada vez más en el sector, en determinadas áreas, con alta humedad, con alta incidencia de la salinidad del ambiente, pues los fenómenos de corrosión en los moldes son importantes y gracias a estos aditivos podemos proteger los moldes. Grosso modo sería, ahora, en función del tipo de aceite que trabajemos, tipo de disolvente y el tipo de aditivos, pues lógicamente podremos tener uno u otro, una u otra gran familia de desencofrantes. Si utilizamos aceites vegetales, colza, girasol, aceite de palma, lógicamente tendremos desencofrantes vegetales, ¿no? Porque su matriz, su aceite es vegetal. Se puede trabajar también con un aceite sintético, un poco para entender qué es un aceite sintético, el de los motores de los coches, por ejemplo, que es un aceite que químicamente se diseña y se fabrica para ese fin, ese propósito. La diferencia entre un aceite sintético y un aceite mineral es que normalmente el mineral viene directamente de la destilación del petróleo, ¿vale? Entonces no ha sido diseñado para un fin específico ni modificado químicamente. ¿Que es malo? No, es simplemente es el que es y como tal se debe usar. La diferencia es que el sintético, bueno, pues químicamente, igual que pasa con los aceites de los motores, pues, bueno, infinidad de aplicaciones también, que hay aceites sintéticos para corte, para, bueno, pues infinidad de aplicaciones industriales, pues químicamente se puede diseñar tal y como queremos esa molécula para que tenga un uso final. Y luego otro gran nicho de aceites que son los aceites reciclados, ¿vale? Cada vez más, bueno, pues las industrias estamos siendo más receptivas a la hora de, bueno, pues en contacto con empresas de tratamiento de aceites, por ejemplo, de qué manera poder emplear esos aceites, ¿no? Que ya no tienen un uso pues lógicamente ni comestible ni industrial, cómo poder incorporarlos a la cadena de valor, ¿no? de la construcción, que es siempre el gran abanderado del reciclado de materiales, para poder dar salida a ese residuo que por otro lado es muy difícil de gestionar y de que sea absorbido, por ejemplo, en una planta de tratamiento industrial, porque bueno, pues los aceites no tienen base acuosa, entonces es más difícil su gestión. En función de los aceites, ¿qué tipo de desencofrantes tenemos? Pues nosotros empezamos a
trabajar lógicamente en diferentes formulaciones para obtener diferentes productos. En la primera gama, que aceites vegetales, el disolvente puede ser un disolvente vegetal o puede ser agua también, como disolvente para hacer emulsiones, ¿vale? Estamos habituados a que muchos desencofrantes vegetales pues sean blancos, ¿no? Pues eso quiere decir que están emulsionados en agua. En este sentido, destacar que las principales características de estos desencofrantes, pues lógicamente son, pues al ser aceites vegetales, suelen ser bastante nobles en cuanto a su comportamiento de cara a manchas, de cara a decoloraciones en el hormigón por la ausencia de compuestos, bueno, pues oxidantes, hidrogenados, etcétera, etcétera, que hacen que su funcionamiento sea quizá más regular. Lógicamente, todo lo que tiene que ver con su componente ambiental y de seguridad, pues es un valor seguro. Todos los aceites vegetales, pues lógicamente son fácilmente biodegradables, no son peligrosos para el que lo pulveriza. Repito que bueno, pues la pulverización, la generación de una nube en un sitio cerrado, como es una planta de prefabricado, que por muy grande que sea, sigue siendo un entorno cerrado, bueno, pues se genera una nube y, bueno, pues cuanto menos peligrosa sea la inhalación de esa pulverización, pues lógicamente el usuario podrá trabajar en condiciones más favorables a nivel de seguridad. Y bueno, son formulaciones que hacemos para combinar los dos efectos, ¿no? El tema de la seguridad y lógicamente que dé un buen resultado en el desmoldeo. Si eso no desmolda, por muy seguro que sea, no nos valdrá, ¿vale? Pero bueno, destacar en esta gama el gran auge que está teniendo en el mercado cada vez más, y es algo que nos motiva como fabricantes, el que, bueno, pues empiecen a sustituir productos con mayor peligrosidad y de difícil gestión medioambiental por productos cada vez más vegetales, menos etiquetados y más biodegradables. Siguiendo un poco con la evolución que planteamos a nivel de aceite, pues la siguiente gran gama, llevamos dos gamas y ya llevamos casi 9-10 productos. El hecho de que las gamas sean tan amplias quiere decir que pues, existe gran posibilidad de combinación de materias primas y de disolventes. Empleando aceites sintéticos, pues de nuevo, empleamos aceites de una alta calidad, son un poco más viscosos, nos permite una aplicación más robusta. Aquí abro un paréntesis, el funcionamiento y el trabajo de un desencofrante es inherente al medio de pulverización que empleamos. Si un buen producto es aplicado con un equipo de mala calidad, pues el resultado final será normal o bajo. Si pensamos e invertimos en equipos de pulverización de una calidad media alta, que consigamos una nube de pulverización correcta, que no tenga goteos, que no tenga pérdidas, bueno, pues estaremos redundando en el buen resultado del desencofrante. Es un punto importante porque es muy habitual encontrarnos en los prefabricados, cada vez menos, pero todavía es muy habitual que cualquier producto que proponemos al final termina siendo pulverizado por el mismo equipo de pulverización. Entonces, el resultado final, de nuevo, queda supeditado a ese pues, exceso de consumo, exceso de aplicación, que la gota que pulveriza ese equipo de pulverización pues, sea más gruesa, entonces el acabado no sea conforme, y siempre se pone el foco en el producto y en las menos de las veces en el equipo de pulverización que empleamos. En cuanto a aceite sintético, es quizá el compromiso, ¿no? entre resistencia al curado a vapor importante, compatibilidad con los plásticos y polímeros, por ejemplo, las gomas que se ponen en los paneles para recrear pues, grecas, acabados, por ejemplo, es un punto importante, ¿no? Para verificar la compatibilidad de los aceites con esas gomas, pero bueno, es quizá la gama más robusta, ¿no? Y estamos desarrollando ahora, por ejemplo, Oleo 57, es un nuevo producto en base a aceite sintético que es biodegradable y encima no tiene pictogramas, es decir, a nivel de seguridad y de medio ambiente también estamos siendo capaces con aceites sintéticos de llegar a ese compromiso de acabado medioambiental y seguridad. La siguiente gama que tenemos, Chrysoden Extra, igual con otros 3 aceites, está basado en aceites sintéticos, pero aquí promovemos extraordinariamente el tema de la corrosión de los moldes, ¿vale? Es una gama que, sin perder las propiedades de las gamas anteriores, nos aporta un plus de protección frente a la corrosión, ¿vale? Estamos viendo que
cada vez más el tema de la corrosión, de la protección de los moldes, es una cuestión del día a día, ¿vale? Primero, no hay un consenso de cómo tratar las mesas. Fundamentalmente la problemática aparece en los paneles de cerramiento. Primero, porque tenemos más superficie de volumen, es más fácil encontrar puntos de corrosión en las mesas de paneles de cerramiento que en pilares, por ejemplo, aunque también existe. Segundo, el componente estético, panel de cerramiento con puntos de óxido o con manchas de óxido, pues lógicamente va a mermar esa calidad y los clientes finales de elementos prefabricados pues son cada vez más exigentes en cuanto a los acabados superficiales. Y hay determinadas áreas geográficas en las que por su cercanía al mar, por el aumento de la humedad ambiental, pues los fenómenos de corrosión pues son mayores. Entonces dedicamos una gama particular a corregir e incluso revertir los fenómenos de corrosión. Pues la gama Crisodem Helio ya emplea aceites minerales y en algunos productos como el Helio M28 se puede llegar a utilizar algún tipo de aceite de reciclado. ¿Vale? Estas gamas son quizá pues, más todoterreno, ¿vale? Son muy robustas, cura a vapor, nos permite una aplicación en prácticamente todas las secciones de la fábrica, incluso alguno de ellos permite no solo tratar los moldes, sino las amasadoras, ¿vale? También con alguno de estos aceites estamos trabajando en la protección de los moldes que no se usan, ¿no? Que también es una problemática, ¿no? Cuando tenemos que mandar moldes a la campa, al stock, ¿no? De cómo proteger esos moldes durante 1 año, 2 años o moldes específicos que se han comprado para una obra. Claro, lógicamente muchos de estos productos pues ya tienen algún componente de pictograma. Muchas veces aparecen algunos pictogramas en los productos, sobre todo el tema respiratorio, que van vinculados a la viscosidad y no a la peligrosidad intrínseca de las materias primas. Es decir, un producto que sea en el que empleemos aceites exentos y no peligrosos, si el producto final baja de una determinada viscosidad, aparece un pictograma de peligro, ¿vale? Es importante decirlo porque hay veces que productos basados en un aceite exento de cualquier tipo de peligro, pues de repente aparece un pictograma. Hilo este comentario con el tema de la aplicación. ¿Por qué necesitamos desencofrantes muy poco viscosos y por tanto asociados a pictograma? Porque tienen que salir por un aparato de pulverización de una calidad pues, media-baja, ¿no? Que están pensados para pulverizar agua. No estoy refiriéndome siempre a los pulverizadores estos de plástico de jardinería, ¿no? Ese tipo de pulverizadores están diseñados para pulverizar agua o productos similares. Si queremos pulverizar un aceite, le vamos a pedir al aceite una viscosidad lo más baja posible para que sea fácil de pulverizar, ¿no? Entonces, nos metemos en una dinámica que por su viscosidad esos aceites presentan un pictograma. De nuevo, haciendo pedagogía, se puede eliminar el tema de los pictogramas en las fábricas de prefabricado, trabajando en los equipos de pulverización que permitan pulverizar a mayor presión. Y luego, para terminar, el gran olvidado, ¿no? Que son los productos de desmoldeo inmediato. Hay, lógicamente, muchos asociados de Andeze también tienen producciones y son productores de elementos de desmoldeo inmediato, rejillas, adoquines, bordillos, etc. También tenemos, siguiendo el mismo esquema de formulación, pues desencofrantes vegetales, biodegradables para el desmoldeo inmediato. Esto es algo un poco o mucho, muy revolucionario porque es difícil tener productos de muy baja viscosidad, biodegradables y sin etiquetados. Aquí se ha hecho un trabajo verdaderamente importante a nivel de innovación. Y ya para finalizar, pues la gama de Crisodem L, que sería el equivalente a los aceites minerales muy robustos, facilidad de aplicación y se adaptan a cualquier condición que en cada sitio es muy particular, da la garantía de funcionamiento en cada uno de los prefabricados. Han sido muchos productos porque de cada gama tenemos 4 o 5 productos, pero bueno, para eso el departamento técnico y comercial que los conoce bien, pues serán capaces de adaptarlos a cada una de las necesidades.